entre las veredas, estaba lloviendo, y ascenso, y pues me mojé, no sé qué, y venía de trabajar en esta comunidad, ¿no? Y aparte el transporte pues no es frecuente y ese preciso día no había ninguna camioneta en la que regresar, así que me tuve que venir caminando, que es lo que se hace y es lo que hacen todas las personas de todas las comunidades. Entonces hay caminos de asfalto y hay veredas entre la selva que solo ellos conocen. Y Baldomero, un amigo de la comunidad de Montezurel, me había enseñado una vereda que en parte será cubierta por unas ceibas que daban una sombra muy rica y daba un poquito de fresco. Bueno, si ustedes como sabrán, el calor alcanza los 45 y a veces hasta los 50 grados, entonces una sombrita se agradece. Entonces llegué a una parte donde la vereda se bifurcaba, se partía en dos y yo ya no recordaba por dónde era y me perdí. Entonces, como no recordaba, no sabía que era el camino correcto y me regresé a los caminos otra vez y tuve que reconocer que no sabía por dónde irme. Me regresé a la carretera donde pasan todos los turistas, pero tampoco pasó una camioneta que me pudiera llevar. Y después de un rato me paré a ver que a un tlacuache que estaba ahí en la carretera, obviamente estaba muerto, no se podía hacer nada. Seguí caminando y a lo lejos se veía una persona que venía y cuando estuvo cerca le dije buenas tardes y él me contestó Meneca y se me quedó bien. Entonces yo dije, ¿está de buenas o está de buenas? Y no, o sea, sí estaba de buenas, me preguntó para dónde iba y le dije que iba para Quismón. En ese momento vi mi cámara fotográfica y me preguntó si me gustaba la foto, dije que sí, conversamos un rato bastante largo y fue hasta el final de la plática que me dijo que él era fotógrafo, era el fotógrafo de toda la región y me dijo que cuando quisiera irlo a visitar, pues lo visitara. 2 años después lo fui a buscar a su comunidad y él me presentó a Timo, que es una persona que sabe todas las historias de la comunidad, y Timo, yo trabajé unos días con él y al final de la estancia me invitó al ensayo de una danza especial, la danza del lago, de la que hablaba Bakú. Entonces se iba a realizar esta fiesta que es muy importante para la comunidad en Tamuque porque tiene un nacimiento de agua y la siembra de agua. Entonces de la danza hice un registro visual que yo voy a presentar en este momento, pero fue en ese momento, al término de la danza, cuando yo le pregunté a todas las mujeres si querían que les hiciera un retrato y nadie me contestó, ninguna como que dijo nada. Entonces yo puse una sábana atrás, el escenario de atrás, no podría creer lo que es, no les voy a contar, pero bueno, puse una sábana y mi sorpresa fue que se formaron todas las mujeres y fueron a tomarse la foto y ese fue como el comienzo de los retratos. Posteriormente, cuando regresé en otra temporada, imprimí cada una de las fotos y se las llevé a su casa a todas y cada una de ellas y estaban muy sorprendidas de que hubiera yo hecho esto. Entonces, después de que tomé estas fotos, vino la reflexión: ¿qué hago con ellas? Lo pude publicar el libro antes, simplemente como un fotolibro, retratos de mujeres técnicas, donde se muestra la expresión del rostro, su hermosa vestimenta, pero más allá del registro visual hacía falta, me parecía a mí, una narrativa que no se ve muy seguido en libros de academia, pues. Y entonces lo que quise hacer fue como un híbrido entre literario y académico, un registro visual y también narrativo. Entonces, todo el tiempo sentí que faltaba algo, no sabía qué, y más allá de todo el registro visual, pues hacía falta una idea, y dije cuál podría ser, y después era obvio que tenía que ser sobre mujeres, y
en un momento pensé como en investigar, escribir sobre las mujeres en las comunidades y llegué a esta reflexión que no me corresponde a mí. Yo dije, no me corresponde a mí hablar sobre la vida de las mujeres en las comunidades TENEC, una porque yo no vivo allá, dos no experimento la vida que experimentan en las comunidades, pues no tengo la visión de la misma. Entonces, no era una narrativa mía lo que necesitaba este libro, sino la voz de las mujeres de las comunidades. Entonces ahí pasé a otro plano. Fui y por casualidad conocí a Juan. Y de una, sin más conocimiento, le propuse la idea y me vio con cara de no sé qué, pero me dijo, bueno, vamos a ver. Entonces yo le hice la propuesta abajo, que observara las fotos, que ello generara una reflexión sobre la mujer técnica. Ninguno de los dos sabíamos cuál era el resultado que podría haber con esta colaboración. Estuvimos entre ida y vuelta con los textos, ¿verdad? O sea, los acomodábamos, desacomodamos, hablábamos de qué podría ser, no podría ser. Yo no quise meter mucha mano a la corrección de los textos en español porque como lingüista, los lingüistas también sabemos que el español también es parte de la misma, es una extensión de la lengua, de la propia, ¿no? de la materna. Entonces la sintaxis tiene que ver con la sintaxis del propio tema de la lengua de Bajú. Por eso no lo metí mano, salvo alguna que otra cosa muy breve, pero ya. Entonces, cuando vi los textos completos, realmente me pasó eso. Me dio un escalofrío por escuchar todas las historias que había de las mujeres en estas comunidades y entendí lo valioso que era. Uno, la colaboración entre académicos y comunidades con personas que habitan estas comunidades y sobre todo con abrir los espacios a estas colaboraciones porque hay mucho que decir, ¿no? Entonces esa fue como la idea y la reflexión que había atrás de todo esto. Y bueno, el libro comienza con un texto, con una narradora en primera persona que va reflexionando sobre el camino, cosas que forman parte de la historia y de su identidad, hasta que una piedra le recuerda que ahí donde va caminando había un río. Bajo que habló sobre lo importante que es el agua en las comunidades, todos los que vamos a la Huasteca saben lo importante que es. Y esto lo hicimos por ahí en 2022. Hay un proceso muy largo para la publicación de los libros en las instituciones, entonces se llevó su tiempo, pero lo hicimos más o menos en esos tiempos y ahora nos damos cuenta que la problemática podría ser peor o podría ir a mayor, ¿no? ¿Por qué? Por estas empresas que ahora van a hacer el fracking, las fracturas hidráulicas y los manantiales, que son la vida misma de las comunidades. Entonces pues es un poco preocupante y esto no lo sabíamos, ya había una advertencia, ¿no? sobre estas condiciones y más o menos esa es la historia. Ahora los retratos que ustedes van a ver tanto en el libro como en la exposición que ahora vamos a inaugurar muestran la belleza de la vestimenta y el bordado de las mujeres, ¿no? ¿Qué puede uno ver en los retratos? Pues parece que no hay mucha información, pero basta con comparar las expresiones de los rostros, que son unos rostros realmente interesantes, de mujeres adultas, de mujeres jóvenes, de adultas mayores. Entonces vamos a poder ver un contraste en la rapidez de la juventud con también la experiencia del rostro de las mujeres mayores. Si ustedes quieren revisar sobre la vestimenta, Claudia Rocha Valverde tiene un libro increíble sobre la vestimenta técnica. Finalmente, pues alguna consideración final es que este es un libro de
textos bilingües, narrativos que impliquen una reflexión bastante fuerte de lo que nosotros en las ciudades sobre lo que no reflexionamos en las ciudades. También es el trabajo conjunto de Mahmoud y el mío entre lo académico, lo fotográfico, lo etnográfico, el registro de la narrativa, la vida de la comunidad, y me parece que es una cosa muy interesante. No representa la totalidad del concepto de la libertad, obviamente, eso habría que aclararlo, porque no es la intención, pero sí dar voz a una parte de las historias que ocurren y de lo que ocurre con la vida de las mujeres en estas comunidades. Y bueno, son historias que quieren ser llevadas a algún lugar, y yo creo que habría que abrir los espacios académicos para colaborar y seguir colaborando de una manera cándida, ¿no? O sea, sin raspones. En mi experiencia, la academia está peleada casi con las comunidades porque cuando uno va a tener de una manera ajena. Y yo creo que hace falta un poco de sensibilidad de las dos partes como para limar las perezas y poder llevar las cosas a un mejor puerto y a un mejor resultado. Bueno, es mi turno. Yo ayer te comentaba, José, que a veces escribo. A veces escribo y pues su fotolibro ha sido una gran sorpresa para mí, un alimento para mi espíritu, y escribí esto. Hoy nos reunimos para celebrar un libro que no solo documenta una cultura, sino que la escucha, la acompaña y la deja hablar. Ushunchik Tenen, Mujeres Tenen, Retratos de una cultura, es una obra que nace desde la Huasteca Potosina, desde sus veredas, sus silencios, sus ríos vivos y muertos, y sobre todo desde la fuerza íntima de las mujeres que sostienen la vida comunitaria. Este libro es el resultado de un encuentro afortunado entre tres miradas: la mirada fotográfica de José Guadalupe Coronado Hernández, la mirada literaria y profundamente situada de Mahmoud Salam Rodríguez y la mirada reflexiva de Alonso Arreola, quien abre la obra con un prólogo que nos recuerda que la fotografía y la palabra son también formas de estar en el mundo. La historia de esta obra comienza literalmente caminando, ya nos dijiste. José Coronado lo narra con claridad. Llevaba media hora caminando y me faltaba quizá hora y media más para llegar al municipio. Ese trayecto, que para muchos sería una incomodidad, para las comunidades Tenen es parte de la vida cotidiana. Y en ese caminar, donde el lingüista y el fotógrafo encuentran a Vino, y luego a Tino, y luego a otras tantas personas que sin proponérselo le abren la puerta a una forma distinta de mirar. La gestación de este libro está hecha de encuentros fortuitos, de hospitalidad, de espera, esa espera que en la Huasteca no tiene la prisa de la ciudad, y de una relación de confianza que permitió que las mujeres aceptaran ser retratadas después de una ceremonia comunitaria. José Coronado reconoce que el libro pudo haber sido solo un fotolibro. Las imágenes son poderosas por sí mismas: la vestimenta ceremonial, los colores, los tocados, el fallelar, los collares, las
es el tono del libro, un llamado a la memoria corporal, a la historia heredada, a la dignidad que se afirma incluso en el dolor. El río bueno, el río malo, el río muerto, es el eje que articula los relatos, es el espacio donde se lavan las penas, donde nacen bebés, donde se pescan los tallos, donde se bañan los recién nacidos para que sean primel, es decir, nahuales, donde se lloran las pérdidas, donde se celebran fiestas, donde se aprende a vivir. Pero también es el río que se contamina, que se seca, que se convierte en drenaje, que se enferma, que se muere. La obra no romantiza la vida indígena, la muestra en su complejidad, en su belleza, en sus heridas. Cada relato es una memoria que reclama justicia, que denuncia la contaminación, la violencia, la desigualdad, pero también la resistencia y la creatividad que las mujeres tienen. Las fotografías revelan la profundidad del documentario Tene. José Coronado describe con precisión elementos como el pelo, el fallelar, los colores rituales, la talega bordada, los collares y la falda negra, pero hay un elemento que destaca: la mazorca envuelta como bebé, corporalización del vino de Dipac, de Dios, el espíritu del maíz, la deidad que nace de los manantiales y que sostiene la vida comunitaria. Cada mujer sostiene ese bebé maíz con cuidado, con respeto, con una ternura que trasciende la imagen. Es un gesto que condensa la relación entre cuerpo, territorio, alimento y espiritualidad. Este libro no pretende definir la mujer Tene, lo que hace es escuchar sus historias, sus silencios, sus pérdidas, sus resistencias, escuchar la memoria del río, escuchar la dignidad que se afirma en cada gesto, en cada prenda, en cada palabra. Como señala José Coronado, lo que hace es darle dignidad a la mujer Tene y sobre todo darle voz. Ushunchik, Mujeres Tene, Retratos de una Cultura, es un libro que nos invita a mirar con respeto, a leer con atención y a reconocer que la cultura no es un objeto de estudio, sino una forma de vida que se sostiene en la memoria, en el territorio y en la comunidad. Es un libro que nos recuerda que el agua no es un recurso, es la vida comunitaria, y que las mujeres Tene, con sus palabras, su vestimenta, su historia y su presencia, son guardianas de esa vida. Celebremos este libro como lo que es: un acto de escucha, un acto de memoria, un acto de dignidad. Muchas gracias. Estoy muy contento de escuchar todas estas visiones que ha provocado esta publicación digital y que finalmente es un acto de revalorar, de llamar la atención, de decir: aquí estamos, de decir: necesitamos actuar hoy, precisamente, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver rostros, a ver imágenes, a ver personas que están a nuestro alrededor. También estamos acostumbrados a ver todos aquellos elementos en los cuales nosotros hacemos nuestra vida cotidiana. Quienes vivimos en ciudad, pues los edificios, el tipo de costumbres que se tienen en las ciudades, pero también cuando salimos de las ciudades y nos enfrentamos a otros escenarios, podemos advertir que la coexistencia que se tiene
valora, se defiende, se llora. Es cuando empezamos a reflexionar que todos somos responsables de aquello que nos ha formado como individuos en sociedad. Empezamos a tomar conciencia de que todo aquello que nos ha sido dado, transmitido, que nos ha formado a través de nuestros padres, de los abuelos, bisabuelos, más allá, es algo que está en nosotros y que finalmente nos da esta personalidad que actualmente cada uno de nosotros tenemos. Este libro nos ha llamado la atención precisamente a través primero de la imagen y luego a través de los textos que acompañan estas imágenes a reflexionar sobre esto a través de la mirada de las mujeres de una comunidad. Llamamos comunidades originarias a aquellas que han pervivido a lo largo del tiempo, de la historia, hasta el presente, conservando sus características culturales, sus modos de vida, sus expresiones, etc. Sin embargo, y hay que decirlo, creo que hay una deuda muy grande en términos generales del ser mexicano, en sentir que todas esas comunidades que han llegado a lo largo de ese tiempo hasta ahora se integren a lo que nosotros somos. Esa conciencia, ese espacio que está ahí todavía y que falta como integrarlo a lo que es finalmente el ser del mexicano de manera completa, es parte de lo que nos está mostrando este libro. Han hablado de historia las personas que me han antecedido. ¿Pero qué es la historia? Frecuentemente la gente piensa que la esencia de la historia es el pasado. Pues no. Para que haya ese pasado es que se hizo en un tiempo presente. En ese momento presente en el que el hombre y la mujer actúan. En ese momento presente en donde, para bien o para mal, hacen algo que se proyectará en un tiempo por venir, al cual nosotros llamamos futuro. Hoy el libro nos llama la atención acerca de un elemento primordial para la cultura tena, que es el agua. El agua a través de los pequeños relatos que hunden raíces en la vida de los pobladores de esta cultura a lo largo del tiempo. Y nos llama la atención porque las mujeres quieren oír la voz, hacer oír su voz acerca de este elemento que es el agua y que hoy está en riesgo. Y nos ponen como ejemplo cómo se asocia la vida de las personas a este agua. Puede ser a través de una esquina, puede ser a través de una piedra, puede ser a través de un animal asociado y que se une a la vida personal de cada una de ellas y de los miembros de la comunidad. De lo que hoy ellos como comunidad hagan, pero no solos, sino en comunión, en colaboración con todos los demás, que nos deberíamos preocupar por lo que va a pasar o por lo que puede pasar,
dependerá ese tiempo futuro. La historia se escribe en presente. Lo que se hace hoy se refleja en el futuro, para bien o para mal. Hoy es el tiempo de formar conciencia para el actual. Y ese elemento que queda plasmado en los relatos a través de esas imágenes de mujeres que vamos a ver en la exposición es precisamente una de las riquezas que nos ofrece este libro Los invito sinceramente a que nos acerquemos dentro de un momento a la exposición a ver los rostros de estas mujeres. Cada rostro es una historia de vida que no está desprendida de lo que es su cultura. Los invito a leer los relatos de Bajul que le ha movido a través de estas imágenes. Es la reflexión no solamente de ellos como pueblo o como pueblo originario, es la reflexión que todos deberíamos tener acerca de lo que somos, por qué somos y de lo que quisiéramos y queremos ser. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, si alguien tiene una reflexión, un comentario, puede tomar la palabra. Buenas tardes. La verdad que también me conmueven mucho las intervenciones, todas, ninguna que no me mueva al piso. Estamos hablando de algo muy integral, muy completo también, ¿verdad? Quisiera compartir una frase que ahorita mencionó el compañero en su última intervención, que es que ante el escrutinio no cuenta lo que hiciste, sino lo que dejaste de hacer. Esto tiene que ver sin duda con el presente y con todos los tiempos. Y quisiera compartir muy rápidamente que he tenido la fortuna de caminar por la Huasteca en distintos lugares. De más joven, porque todavía sigo siendo joven, estuve mucho tiempo en la parte norte de Veracruz y me tocó muchísimo convivir con pescadores que disfrutaban del río Tempuán, ver sus crecientes amenazadoras y a veces inundando al poblado de Quito y de Tempuán, pero en una catástrofe sin límites, pero al mismo tiempo no se veía la desgracia como la vemos ahora. Era un momento de renacer. Por ejemplo, cómo lo veían ellos era muy interesante. Pero también más adelante tuve la oportunidad de estar en la Huasteca de la Iglesia, y ahí me topé con el río Huejutla, la ciudad centrada en Tres Ríos, que es una locura, y cuando vino el huracán ya en 1990 arrasó la ciudad de una manera terrible, pero aún así, pese a todo, el agua seguía siendo agradecida, a pesar de la desgracia. Y nos tocó transitar con ríos como el Almapesco, navegar por ahí en el río Garcés, pegado ya a los límites con Veracruz, y todo el tiempo era la vida alrededor del agua de los ríos. Y ahora que estoy en la